donde el ex esposo trata de evadir o evade, más bien dicho, la vigilancia. Y él dice, no, es que yo nunca estuve en ese restaurante. No, sí está. Y aquí están los videos donde tú saliste por la puerta trasera. En el otro caso. Ajá, por la puerta trasera y te fuiste al estacionamiento directamente. Aquí están los videos, maestro. A un panista, como ocurre en la Ciudad de México, obedece a esta negociación. Si esto fuera así, implica que entonces Morena no se ha dado cuenta del poder que tiene como partido de Estado. Tiene 24 gobernadores. O sea, ¿qué tendría que estar soltando? Tiene 80% de la aprobación la presidenta, tiene, vaya... Podrían deshacerse de todos sus perfiles. Pero sí es quizá un representante posterior al Papa Francisco que reúne las características que hubiera querido el Papa Francisco. Tan es así que pues, se lo lleva en el 2023, lo ingresa al Vaticano. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches, buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta emisión de Panorama 360, un nuevo capítulo de esta mesa de opinión. Muchas gracias por el favor de su atención y también muchísimas gracias, como siempre, que para mí es un privilegio, verdadero un honor presentar a quienes forman parte de este espacio de debate, de este espacio de opinión, mis compañeros, colegas y amigos, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto poder estar en esta mesa con temas tan interesantes. Gracias, doctora. Y también, por supuesto, mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin, a quien damos la bienvenida. Pedro, buenas noches. Buenas noches y un privilegio que me permitan estar entre ustedes. Gracias, Pedro. Pues habíamos platicado ya, recuerdo la semana pasada, de este tema que tiene que ver con el proceso de sucesión papal, de renovación de quien encabeza la Iglesia Católica en el mundo. Y bueno, no sé, siempre he leído que se hacen muchas especulaciones cuando hay un cónclave y que nadie nunca le atina. Y me parece que esta no es la excepción. El Papa que sustituye, que suple, digamos, en el cargo a Francisco, me parece que no estaba en la mira de prácticamente ningún analista. Solamente los integrantes de su feligresía allá en el Perú son quienes tenían expectativas de que él fuera el nuevo representante de la Iglesia Católica en este planeta, en el Vaticano. Y bueno, finalmente el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost fue elegido el nuevo Papa de la Iglesia Católica, quien pues ha decidido llevar el nombre de León XIV. Pero además destaca, doctora, son como ciertos elementos que en lo personal dan gusto y tienen que ver con la ascendencia con quien se identifica el Papa León, que además de que es de origen estadounidense, lo que implica que pertenece al continente americano, que es de donde somos. Su primer discurso sorprendió, su primer mensaje como papa, porque sus primeras palabras fueron en español, lo que por supuesto a muchos se enchinó la piel, y esto tiene que ver con su origen, digamos, ya como misionero, que es su participación como parte de la Iglesia Católica en Perú, en una diócesis a la que envió su primer mensaje, y me parece que eso, doctora, en cualquier tema político como este, es símbolo y signo de lo que creo que podremos ver en su mandato. Es asumirse como un latino, ¿no? Fíjate que, remontándome un poco a lo que pasó hace una semana, el cónclave pues se había iniciado el martes, prácticamente la decisión se da en una cuarta ronda de votación, en donde por fin sale el humo blanco. Y esto que pues ha sido tan característico desde la Capilla Sixtina, primero creo que pues nos habla que se generaron acuerdos al interior de la iglesia, estuvo prácticamente en el promedio de cómo se han elegido los últimos representantes de la Iglesia Católica por cuanto a los tiempos. Uh-huh. De ahí creo que es algo interesante para resaltar. A mí de entrada cuando dijeron, es que es el primer papa estadounidense, obvio quizá pues por todo el contexto que traemos en este momento, por lo que ha representado el gobierno de Donald Trump y demás, y sobre todo por el mensaje de no fraternidad que ha mandado Estados Unidos, no solo con México, sino con todo el mundo, ¿no? Porque pues pelea un día con Europa, pelea el otro día con Asia, en fin. Entonces, el pensar que era un papa que llega, pues elegido de entre los cardenales, tiene 10 representantes de Estados Unidos, no 10 personas nacidas en Estados Unidos, que estaban participando en este cónclave. De entrada, no me encantó. Y me pareció en todas las transmisiones, tanto las que, pues sobre todo las que estaban en español, ¿no? La que estaba haciendo el Vaticano, la que estaba haciendo también Televisa, la que tenían, vaya, en la televisión abierta incluso, pues
me pareció una necesidad de decirnos que era un papa latino, que no era un papa estadounidense, ¿no? Y ahí se concentraron los esfuerzos de una Valentina Larraqui, por ejemplo. Al paso de los días me queda claro, y después de esto que tú comentas, ¿no? Deja el paso de los días. La primera intervención cuando él habla en español fue algo muy importante, porque sí es un gesto de considerarte dentro de los latinos, ¿no? Y hablar entonces a todas las personas que estaban ahí de habla hispana, que por supuesto que se emocionaron en esa plaza de San Pedro. De ahí entonces el que pues sí ha sido un sacerdote, algunos también en el análisis dicen, este es al revés, o sea, en lugar de pronto de todas las personas que intentan migrar a los Estados Unidos, él sale de los Estados Unidos, se interna en una diócesis que pues además no es de Lima, no es de ciudades que pudieran pues tener una mayor posibilidad económica, sino es prácticamente de Chiclayo, en donde pues sí llegó a trabajar desde abajo prácticamente, ¿no? Y decir pues vamos a buscar mejores condiciones. Esto es muy, muy similar y prácticamente podremos decir el legado justamente del Papa Francisco que aquí exaltábamos, que tiene que ver pues con una iglesia que es abierta a todos, pero también una iglesia que pone por encima pues temas de sencillez, de austeridad, del pueblo, de la pobreza, y creo que pues eso fue algo muy importante. Habrá que ir viendo porque efectivamente pues también tiene algunas cosas que pudieran pensarse conservadoras, pero sí es quizá un representante posterior al Papa Francisco que reúne las características que hubiera querido el Papa Francisco. Tan es así que pues se lo lleva en el 2023, lo ingresa al Vaticano. A partir de eso, él empieza a hablar con los cardenales y bueno, pues es muy claro la operatividad que seguramente tuvo durante este tiempo. Me llama la atención que el caso de México, pues hablando de un 70% de la población católica, que solamente tenemos 2 representantes, 2 únicos votos, ahí. Segundo país con más católicos en el mundo. Solo después de Brasil, Así justamente. Es. Y nuestra representación en absoluto tiene que ver con lo que representamos. Justo. Pero ¿sabes qué pasa ahí? Pues que la iglesia tiene que hacer una introspección en México porque es una de las iglesias más conservadoras. Entonces, pues quizá por eso es que tenemos tan poca representación. Y pues pocas personas apostaban porque volvería a ser un latino o alguien del continente americano. Sin embargo, pues sí hay una amplia presencia de católicos y sigue manteniéndose pues esta apuesta porque ya no es Europa en donde se tiene que concentrar la iglesia con miras al futuro, ¿no? Entonces, eso también me pareció muy interesante. Hay algunas críticas, también hay que mencionarlo, sobre todo porque, bueno, dicen que podría pues haber, no quisiera decir callado, pero vaya, no ha sido un papa que, a diferencia de Francisco, en los casos de pederastia, pues lo hayamos visto que pues en su momento, sobre todo pues hablando de las iglesias por donde ha pasado, hubiera sido uno de los que levanta la voz, y eso pues sí es peligroso, ¿no? Y sí se tendría que observar muy detenidamente. Difiero porque justamente es un papa al que se le reconoce que tiene 400 debates en Twitter, y uno de ellos ha sido justamente el tema de la pederastia, que es uno de los que inclusive no le ha tenido miedo a debatirlo en las redes sociales, que a otorgar entrevistas al respecto y de forma muy puntual debatirlo a través de su red preferida, que es X, X-Tweets, que es donde él le han contabilizado 400 tweets que son de debate, y de debate sobre temas en los que se cuestiona justamente a la cúpula religiosa sobre temas como el de la pederastia, y que no le ha rehuido, le ha entrado pues fuertemente a esos temas que son parte de lo que la Iglesia Católica en este momento pues tiene que enfrentar, darle una explicación a los feligreses de lo que ha ocurrido en esos años. Yo creo que justo debe ser como parte de las cosas que al paso de los días se tienen que ir aclarando, ¿no? Exactamente, justo, ajá. o sea, para que no haya coincido contigo, sí, porque yo incluso tuve una confusión análisis, al principio. Yo lo confundí con otro obispo que incluso había hecho declaraciones, creo que hasta la prensa internacional lo confundió, que era un obispo que había hecho declaraciones en contra de los matrimonios homosexuales, y que era uno de los obispos más más conservadores, y entonces sí había una preocupación como para decir hay un retroceso en la Iglesia Católica. Yo creo, y perdón, no me has dado la palabra, pero me sigo derecho, una disculpa, pero yo creo
que el hecho de que la Iglesia Católica lo resolviera en una cuarta votación al tercer día, ¿me equivoco? ¿O segundo día? Segundo día de votaciones, eso habla de que no hay mucho que analizar. La Iglesia tiene perfectamente el diagnóstico de que no puede dar marcha atrás y meterse en una situación de conservadurismo, digamos que permitirle a los grupos conservadores de la Iglesia que haya un retroceso en lo que ha avanzado el Papa Francisco. Yo creo que es importante revisar esta parte en la que se da rápido, bajo el contexto de que la Iglesia tiene claridad de a quién o cuál era el perfil que tenía que elegir y justamente lo que estamos descubriendo en este momento. Yo, por ejemplo, estoy fascinado y debo decirlo en los términos, espero que no me gane mi lado católico, pero pues tengo que decirlo, la verdad es que me robó el corazón cuando en uno de sus primeros pronunciamientos dentro de lo que es la aula Juan Pablo VI, el Papa León IV pidió la liberación de todos los periodistas detenidos en el mundo por buscar comunicar la verdad y pidió a la prensa rechazar el paradigma de la guerra. Esto no es un asunto menor por el cual se pronunció. Reporteros Sin Fronteras calcula que al 1 de diciembre del 2024 hay 550 periodistas detenidos y 55 secuestrados por organizaciones pues ilegales, podríamos decirle, que operan en estos lugares donde la prensa ha cubierto conflictos bélicos a costa de su vida, y esto lo reconoce el Papa León XIV, y me parece que esto habla entonces ya un poquito del perfil, o habla mucho del perfil de Papa que está el día de hoy sentada en la Santa Sede. Creo que puede ser que tengamos ya un Papa que incluso pudiera dar pasos mucho más frontales de los que dio el Papa Francisco, porque además es un Papa que, insisto, no le teme debatir en redes sociales y que está dispuesto a hablar de los temas que han sido catalogados como tabú dentro de la propia Iglesia o que no se tienen que mencionar. No le ha ruido, y yo creo que eso espero que se diga en los próximos días. Por lo pronto hay una declaración contundente de no más a la guerra, condenar los conflictos bélicos y, por supuesto, solicitar la libertad de los periodistas. Esto es importante, y en la edición pasada hablábamos del legado de Francisco y que teníamos la expectativa de que no hubiera un retroceso en términos de una iglesia moderna, abierta, como realmente lo establecen los principios que fundan la Iglesia Católica, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Me parece que es el principal elemento ideológico de la Iglesia Católica, la cual en muchas ocasiones pues no se cumplen, pues me parece que en la realidad en algunas parroquias, en algunos grupos religiosos, sobre todo más conservadores, y esta incongruencia humana, me parece, de que si está en contra, a favor. Una cosa es el pensamiento propio, y aquí lo hemos dicho, lo hemos debatido, o sea, Pedro lo ha dicho, yo puedo estar en contra personalmente o no estar de acuerdo con que las personas homosexuales se casen, ¿no?, del mismo género. Bueno, es su opinión, por supuesto que es respetable en el fuero de su opinión, pero la opinión de Pedro no tendría por qué incidir en que si las personas que se deciden tener una vida matrimonial, aunque sea el mismo sexo junta, pues tengan derechos sociales, tengan acceso a salud como pareja. O sea, es un tema de Estado. Ni siquiera a quererse, o sea, el hecho de tener una manifestación pública o de hacer público su amor no tendría por qué ser de mi interés o tener una especie de sanción o permiso. Permiso para que... La diferencia. Una cosa, y no hablo del caso del Papa León, una cosa es un papa que diga, pues yo no estoy de acuerdo en que las personas tengan una relación de noviazgo, de pareja del mismo sexo, pero otra cosa es encabezar un movimiento público o debajo del agua en contra de estigmatizando, diciendo que se van al infierno, que se van. Me parece que esa es la diferencia, ¿no? Y me parece que la expectativa que teníamos de una iglesia moderna va avanzando, sobre todo en el tema social, ¿no? Bueno, el argumento que se da días después de su designación como papa de por qué elige el nombre de León, pues justo lo que dice es que elige este nombre por León XIV, León XIV, donde rinde un homenaje a León XIII, conocido por su encíclica Rerum Novarum, que abordó la justicia social y los derechos laborales. Este gesto indica la intención de León de continuar promoviendo la enseñanza social de la Iglesia y de comprometerse con los desafíos contemporáneos en materia de justicia y equidad.
Me parece que exigirle todo en todos los rubros a una persona es demasiado. Me parece que si impulsa la parte de la iglesia social, la iglesia del pueblo, me parece que podríamos en su momento dar por aprobada la Si me permite adelantarme a mi participación, doctora. Vamos a corte, pero... Muy rápidamente, se da en el contexto, el Papa León XIII es en 1810 cuando se da su nombramiento. Está en vísperas una revolución industrial. Hoy Lo ha dicho, ¿no? Que en aquel tiempo fue la visión del Papa respecto a la revolución industrial y hoy habla de la revolución tecnológica en términos de inteligencia artificial. Y estamos a punto de vivir en aquel momento convoca la conformación de sindicatos, es el llamado que hace el Papa desde la Santa Sede, porque hay, pues se está generando una revolución industrial. Hoy estamos a punto de vivir un despido masivo de empleos o de no requerir a gente para la producción, porque está la inteligencia artificial por un lado y la robotización. Es más, entiendo que hay una declaración de Elon Musk que habla acerca de que en los próximos 15 años más del 50% de la gente puede perder su empleo. O sea que es una declaración terrorífica porque efectivamente la robotización está caminando a pasos muy avanzados y esto no lo van a... Es, digamos, una segunda fase de una revolución industrial que vamos a vivir y que le va a tocar vivir a León XIV. Al mundo. Vamos a hacer un corte. Estamos transmitiendo también la mesa de Panorama 360 a través de 98.1 Super. Gracias a Jaime Luis Brito y José Montes, que conducen el espacio de noticias diariamente de de Panorama 360. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer este corte brevemente. Regresamos con más temas aquí en Panorama 360. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Panorama 360 con más análisis desde todos los ángulos. Ya hablamos de este tema internacional que tiene que ver con la designación del Papa León, pero este tema seguirá, por supuesto, dando de qué hablar y lo seguiremos analizando en este espacio. Pero hay que toca regresar a México, particularmente por un tema donde pues, recientemente incluso hubo un evento nacional en este territorio y tiene que ver con, me dicen, lo que he leído, la primera vez que Estados Unidos retira las visas en calidad de turista a una gobernadora, a un mandatario en este país. Y bueno, fue la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, que también es funcionario en aquella entidad, Carlos Torres, quienes informaron que el gobierno de Estados Unidos revocó sus visas de turista. Esto ya tiene algunos días y es la fecha en que no hay claridad, ni por parte de Estados Unidos, como es su costumbre, no revelar datos, no dar información, como de los propios involucrados y de las autoridades mexicanas en no decirnos, doctora, ¿por qué les quitaron las visas? Oye, esta es una semana para Morena de verdad negra. Complicada, dura. Deja complicada. Es una semana en donde se te muestra que es un Morena con personas muy nefastas dentro del mismo partido. Y advertidos estaban, muchos se los dijimos, No, que había eso. perfiles. Es que la misma presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, termina pues echando a la basura su carta, que yo misma la semana pasada aquí en la mesa dije, oh, qué bueno, ¿no? Ya se leyó la carta. Parece que pues va dedicada a perfiles muy específicos. Tú mencionabas pues el de Andrea Chávez, ¿no? Y parecía que pues sí, que se iba a arreglar la situación al interior, que iban a poder caminar, ahora sí como recordando todos los principios, pero no pasaron ni 3 días y esto ya se había ido por la borda a partir de diferentes personas que siguen incorporadas en Morena, ¿no? Se tuvo, por ejemplo, pues ahí a este sujeto que agredió verbalmente a la presidenta incluso, que hablaba en contra del López Obrador, y ahí está Andrés Manuel López Beltrán, pues dándole la credencial, ¿no? Que se una a Morena. ¿Por qué? Pues porque va a haber elecciones en Durango y entonces pues se puede reciclar hasta bueno, la cosa más deleznable está en Morena ahora. En la Ciudad de México hubo otro hecho, doctora. En la Ciudad de México, que es algo tan reprobable, o sea, Rubalcaba, ¿es en serio que le vas a entregar las arcas del metro capitalino a un personaje como Rubalcaba? Es también una cosa nefasta. Pero además ahí
que sí compromete a la presidenta, porque ella sale a decir, hay que darle una oportunidad Y luego lo evaluamos. de corrupción, de robar, de llegar con los mismos sindicatos del metro. Fue de verdad terrible esa decisión. No solamente la va a cargar Clara Brugada, la carga la misma presidenta después de haber hecho todo el tema de su carta de lo que se tendría que seguir en Morena. Y después se da también lo que acabas de comentar, Marina del Pilar, que es una gobernadora que hoy tiene que cuestionarse a partir de este matrimonio que tiene desde el 2019 con Carlos Torres. Correcto. Carlos Torres, que yéndonos un poquito para atrás, pues es un panista recalcitrante, no es cualquier panista. Él fue desde muy jovencito, fue líder de las fuerzas juveniles, él incluso pues hablando de la iglesia, de gente muy, muy conservadora, De él ultraderecha. estaba de ultraderecha, él estaba al frente. Ha sido muy cercano también, y así ha sido la misma gobernadora con Eduardo Verástegui, por ejemplo. Es una persona que fungió como un particular de Felipe Calderón, y todavía el PAN, no creo que ya no está en el PAN, porque pues el señor decidió salirse e irse a Morena. No, deja de estar en el PAN porque lo expulsan del PAN, ¿no? O sea, lo expulsan porque resulta que pues él vota a favor de que se extienda el periodo de Bonilla como gobernador, entonces por eso deciden sacarlo del PAN. Con toda esa cercanía es increíble entonces que tome decisiones, porque ese es el tema de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que representa en el gobierno de Marina Tiene del un Pilar? cargo honorífico, según, ¿no? No, no es honorífico, está encargado de los proyectos. O sea, eso también, ¿cómo es posible que pasen por él los proyectos del gobierno y de los De municipios entrada, si es allá un en Baja puesto California? pagado, yo leí que era un puesto honorífico, por lo menos que No. se había sido presentado. Si es pagado, No es pagado. de entrada Ujú. hablas de un tema de algo que ha incluso la presidenta cuestionado, ¿no? Que es el nepotismo. Está el señor, o sea, no solo cobrando, sino además tomando decisiones muy importantes. Estratégicas. Pero además para la gente de Baja California, o sea, la gobernadora que pues tiene una trayectoria interesante, o sea, ha pasado por muchos puestos de representación, ha sido avalada por la gente allá, pero que hoy pues muy claramente hasta en su carta se puede ver, está perdida, perdidamente dice nada. enamorada, ¿no? O sea, este es el asunto, o sea, el decir, yo Dice, hago un cobijo político. Mi esposo es una persona honesta. Sí, y cobijar políticamente en razón de qué, ¿no? Y tratar de adjudicar en una publicación de redes sociales a que es pues un tema que está viviendo y que no la define, bueno, eso ya en su pronunciamiento que hizo ayer. Pues a lo mejor no podríamos decir no la define por cuanto a quién es ella en este momento, pero sí la puede definir en el futuro. Y ahí creo que es un asunto todavía más importante. Se tiene que aclarar por qué le están quitando la visa. Efectivamente, pues no es un asunto que, vaya, tuviera como antecedentes. Sí, en el caso de Baja California con Hank, que por cierto, los Hank también hay que mencionar, son hoy muy aliados, muy Morena. cercanos con esa gobernadora. Ella les intentó poner una alianza con los Hank cuando son personas también deleznables dentro de Morena y de las izquierdas, y aún así, al final se les cebó, pero no es la primera vez que sale con este tipo de situaciones esta gobernadora. Y la falta de información permite que se generen especulaciones porque justamente este retiro de visas ocurre en el contexto en el que los familiares de Ovidio, del Chapo Guzmán, deciden también entregarse a las autoridades, bueno, entregarse, cruzar hacia Estados Unidos en un tema judicial, ¿no? Por parte de Ovidio, que está detenido allá, que ha cambiado su declaración y también su participación con las autoridades judiciales de Estados Unidos, y que también da lugar a que se especule en torno a que si ambos casos podrían estar relacionados con temas que tienen que ver con cuentas de la gobernadora en Estados Unidos. Voy a retomar el análisis que hace Jorge Fernández Meléndez, quien es un especialista de análisis sobre el crimen organizado en este país. Él es columnista del periódico Excelsior y escritor de muchos libros que tienen que ver justamente con quiénes son las organizaciones criminales que actúan en este país. Y me parece interesante que el análisis que él, o la conclusión a la que él llega, es que esto se trata de no de un aviso preventivo ni una situación de carácter diplomático ni un asunto personal. Primero, que sí se trata de una cuestión que debe de preocupar, pero que está encaminada justamente al huachicoleo fiscal, es decir, que la gobernadora pudo estar interviniendo en una situación para cobijar, digamos, cuentas que son poco lícitas y, digamos, que blanquear esta
administrativamente blanquear el dinero que proviene de cuestiones ilícitas. En eso se le podría estar realizándose la investigación en contra de ella en los Estados Unidos y aparte del huachicoleo fiscal, bueno, pues su relación, tanto de ella como de su marido, que entiendo es el segundo matrimonio que tiene por lo menos el señor, y que pudiera tener relaciones o vínculos con organizaciones criminales, por supuesto, a quienes les hacen estos favores desde su gobierno para transparentar, digamos, ese dinero ilícito. Y también es importante porque también dice, muchos dijeron, es la primera vez que se ocurre esto. No, y lo aclara en su columna cuando dice que justamente en Colombia, Gustavo Petro actualmente se le retiró la visa, es el presidente colombiano, y también todos los funcionarios de alto nivel, incluyendo el presidente, por supuesto, de Venezuela, no tienen visa para ingresar a los Estados Unidos. Claro. Entonces, digamos que son estos dos casos, por lo menos en América o en América Latina, que se sabe que no tienen, de políticos que no tienen visa para ingresar a los Estados Unidos. Y es que, o sea, puede ser muy discrecional de pronto cuando inician algún tipo de investigación. No podemos tampoco, digo, taparnos los ojos y no pensar que el asunto puede venir, porque además se retira directamente de Washington, ¿no? O sea, no es, según lo que Una publica oficina el mismo, secundaria. Sí, el mismo semanario Z, según cita en sus fuentes, se le retira hace alrededor de un mes al esposo y después a ella le hablan, le mandan como a avisar que no va a poder, que se evite como la pena de que quiere ingresar y entonces la rebotan, pero no viene justo de la representación que se puede tener fronteriza, sino si viene un asunto pues más Central. arriba, ¿no? Entonces por eso no podremos tampoco taparnos los ojos de que puede haber ciertas presiones a partir de lo que ya decíamos, el mismo gobierno, todo lo que ha pasado. Me parece que pues en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum decir, vamos a esperar, y no de inmediato arropar y decir no, con todo Como sí lo hizo con el caso del metro. Exacto, ¿no? Aquí no puede respaldar porque al final, ¿por qué puede ser incumplimiento de las condiciones de la visa? Que te quedes más tiempo, por supuesto, ¿no? Que haya actividades ilegales o criminales, Que hayas tener mentido para antecedentes tramitar. penales, aún fuera de los Estados Unidos, fraude, narcotráfico, falsificación de documentos, razones de seguridad nacional, no declarar sumas de dinero, portación de armas. Entonces, pues hay que esperar, hay que ver qué es lo que está motivando esto, porque ella dice no tener cuentas en los Estados Unidos, pero pues sí se sabe, por ejemplo, que el esposo pues tiene una residencia lujosa, ¿no? En un condominio lujoso en los Estados Unidos. No estás hablando de cualquier gobernadora. A lo mejor en alguna ocasión la gobernadora de Morelos, ¿no? Irá para los Estados Unidos y demás. Aquí estás hablando pues de la entidad con una mayor relación binacional, entonces sí tránsito. o sí tiene que tener las condiciones como gobernadora pues para estar asistiendo, ¿no? Ahora pues habrá que ver entonces si hay pues un tema que se tiene que dar el seguimiento y ojalá que haya un poco más de información por parte de los Estados Unidos hacia el mismo gobierno de México, ya que lo ha preguntado directamente para saber qué fue lo que ocurrió. Sí, porque lo hace de esta manera y leí que la respuesta que ha dado un funcionario de Estados Unidos es que los temas que tienen que ver con visas son personalísimos y que no pueden hacer público de qué se trata. Pero me parece que cuando le quitas la visa a una mandataria y a su esposo en medio de una ola de sospechas que tienen que ver con su presunta participación en actos delictivos, lo menos que podría hacer Estados Unidos es dar una tarjeta informativa, tampoco con lujo de detalle, pero sí saber si obedece a un tema, seguramente no es administrativo o penal. Ella sale a decir que ya no tiene cuentas, que no tiene cuentas en los Estados Unidos, pero sí tenía. Sí tenía, y tenía, tan es así que la Wells Fargo y la Banca de América le cancelaron las cuentas y le regresaron el dinero. O sea, el día siguiente que le retiraron la visa y ya se le consideraba que era una persona bajo investigación. No sé por qué me recordó un tema de la casa es producto de mi trabajo. Exactamente, y le regresaron su chequecito y le dijeron como que su Guárdalo dinero... allá, guárdalo No, allá. y lo han bien visto tratado, por o acá. sea, muchos análisis la intentan asimilar y sí debería tener cuidado por los finales que tuvo una Rosario Robles, ¿no? Por ejemplo, respecto a aquellos episodios del Señor de las Ligas, ¿no? Y todo lo que representó Carlos Ahumada. Entonces, no es un asunto de un empresario que, no, son ya muchos casos dentro de Morena que sí se les tiene que dar mucha atención y seguimiento. No podemos dejar de lado, insisto, que sí, que claro que tiene que haber ciertas presiones del gobierno de Donald Trump, sobre todo porque apenas hace una semana
pues se había dado este desencuentro, digámoslo así, en donde Trump pues ofrece, ¿no? Una Enviar. mayor intervención, la presidenta dice no, como me parece que tiene que ser, pero seguro, ahorita también tenemos el tema de las cabezas de ganado, ¿no? O sea, hay muchas cosas que todos los días se están jugando con los Estados Unidos y que podrían entonces pues seguir en este ámbito de si hay personas dentro de la política o dentro de los gobiernos que puedan tener algún tipo de colusión, seguro que Estados Unidos va a estar ahí. Ahora, esto, no sé por qué vino a la mente, bueno, sí sé por qué, el tema de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, cuando aquí mencionábamos el asunto de que le dejó la bomba plantada. Les quisiera preguntar, con este análisis que hace, doctora, de todo lo que está pasando en el país, ¿es la ausencia de López Obrador, es decir, Claudia Sheinbaum no tiene fuerza realmente entre Morena como ente que gobierna, que administra gran parte del país? O sea, no tiene fuerza, lo planteo solamente por ser mujer, porque no es López Obrador, o esto que está pasando en nuestro país, ahora que mencionaba, doctora, lo del ganado, vi un video donde justo en su administración López Obrador autorizó el ingreso con facilidades de ganado proveniente de Centro y Sudamérica, y que en este video, particularmente en redes sociales, le están atribuyendo la crisis que hoy hay por temas de salubridad, o son estas bombas que dejó sembradas sin querer López Obrador y que hoy toca pagar y tratar de componer a Claudia Sheinbaum. ¿Es falta de fuerza de una dirigente política en este país y que implica la ausencia de López Obrador, o esto los resultados de un sexenio pues calificado por muchos como pues delicado de errores de López Obrador? La presidenta es muy fuerte y es una presidenta muy capaz. ¿Qué me parece que está pasando? Que no está entendiendo que el contexto ha cambiado y que Morena dejó de pepenar. Morena tiene que pasar Morena a otro gobierna. nivel. Morena es el principal. Morena, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ella incluso, cuando le preguntan del caso de Rubalcaba, que hace una cita del libro de gracias del expresidente López Obrador, no, porque no se está entendiendo que no es lo mismo lo que López Obrador fue construyendo desde la oposición, desde el PRD, luego cómo cambió Morena, al claro. 2012, cómo cambió al 2018 y después, o sea, en este momento ya Morena pues seguro tiene entre todos, porque además ya llevan como 5 millones de acreditados, ¿no? Seguro tiene otras posibilidades de elegir. La gente en México le tiene que dar, Héctor, esa fortaleza, porque al final es una presidenta que trae 80% de afectación, de aprobación. Por lo tanto, ya no como es una López presidenta Obrador, débil. que aquí mismo decíamos que se entendía, no se justificaba, que tuviera que echar mano de liderazgos de otros Se partidos para entendía, posicionar se al partido justificaba. político. Hoy, que ya es un gobierno por segunda 2025 ocasión, no puede ser. ya tiene que tener perfiles propios y hacer una verdadera depuración. ¿Qué le estás pagando a Rubalcaba? ¿No? ¿Qué le estás pagando a este, ya se me olvidó el nombre de este priista que adhirieron en Durango, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que toda la confianza que ha dado la gente para que cambies al Poder Sí, la estás Judicial, minando. para que todo eso lo escupas prácticamente como partido y tengas a este tipo de sujetos dentro del instituto político? ¿Es la ausencia de López Obrador, Pedro, encabezando y poniendo, parecía que no, pero ahora parece que sí, las reglas muy claras? No, yo creo que no. Yo creo que en el caso de lo que estamos viendo y lo que está ocurriendo es exactamente lo mismo que vivió Andrés Manuel López Obrador, pero ¿por qué lo estamos viendo en este momento? Todos los procesos electorales que vivió López Obrador tuvo un desquebrajamiento o por lo menos una histeria interna, un problema interno en Morena. El último, el más reciente, fue con el propio Monreal, donde pues estaba que se iba y no se iba a Movimiento Ciudadano y al PT, y en fin, esos mismos conflictos que tiene hoy la presidenta los libró en su momento Andrés Manuel López Obrador y no tiene nada que ver que sea hombre, sea mujer. Lo que no estamos, o el análisis que no estamos haciendo, lo que no estamos viendo es que hay un proceso electoral en marcha y que aunque digan que no tienen metidas las manos, pues tienen metidas las manos y que se pelean los hermanos cuando hay que repartir lo que hay adentro, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que repartir? ¿Qué es lo que están repartiendo? Pues los jueces, los juzgados, los magistrados. Y eso, incluso en últimos días hemos visto como una especie de alejamiento del Partido del Trabajo, de Morena y de sus aliados. Pues nada más le rechiflaron a... Y ha sido recurrentemente en cada proceso interno de que vive el país, cuando el PT siempre le está reclamando a Morena
que dónde está su pedazo de pastel. Palabras más, palabras menos, tal vez lo dicen no de esa manera, pero siempre le están reclamando que ellos, como partido y como aliados de la 4T, siempre quieren su pedazo de pastel. Y eso, pues, te da el síntoma de que efectivamente, a lo mejor lo que no estamos haciendo es el análisis que el proceso electoral que estamos viviendo, que es el de los jueces y magistrados, sí pasa por un acuerdo electoral y que en ese acuerdo electoral hay quienes no están quedando muy conformes con la repartición de los jueces y magistrados. Entonces, yo creo que más bien valdría la pena especular, porque no tenemos en este momento nada que nos indique que efectivamente tienen metidas las manos, salvo que todas las bardas que están pintadas en el país convocando a participar, pues tienen los colores de Morena, y que es evidente que hay una lista de Morena de quiénes serán los jueces y magistrados, y que en esa repartición... Pero si ese fuera el caso, por lo que estoy interpretando de tu argumento, de tu explicación, es que estos temas que tienen que ver con nombrar a un indeseado, digamos, afiliar en Durango, o darle el metro a un panista, como ocurre en la Ciudad de México, obedece a esta negociación. Si esto fuera así, implica que entonces Morena no se ha dado cuenta del poder que tiene como partido de Estado. Tiene 24 gobernadores. O sea, ¿qué tendría que estar soltando? Tiene 80% de la aprobación la presidenta, tiene, vaya... Podrían deshacerse de todos sus perfiles. Por supuesto. Y quien le proteste, bueno, con el 80% de aprobación, mira, están protestando por esto, porque no les estamos dando una magistratura, no sé. En la política electoral, tal vez, y a la visión de lo legal, tal vez no podamos entender eso, pero evidentemente hay grupos de poder que operan en la Ciudad de México, de los cuales tal vez sean innombrables, o acuerdos que no son... digamos que no pueden ser públicos. Que no pueden ser públicos, que efectivamente no pasan por un análisis en el que por qué electoralmente tendría que tenerlos como aliado. Oigan, y para cerrar, antes de que se nos acabe el tiempo, en Panorama 360, si me permiten, algo que pasó en Morelos y que lo hemos tocado muchas veces, y por eso es importante que lo mencionemos, me parece, lo que pasa al interior de la Fiscalía General del Estado, con el arribo de Edgar Maldonado Ceballos, sustituyendo al expulsado Uriel Carmona Gándara, que poco se sabe de él. Pero habíamos cuestionado, Pedro, desde espacios informativos, pues lo que se ha hecho o no se ha hecho a raíz de la llegada de Edgar Maldonado Ceballos al interior de la Fiscalía. La Fiscalía ha expresado que, pues, y entendemos que es complicado dar manotazo en la mesa en un espacio donde hay tantos hombres armados sirviendo a otros intereses, pero me parece que esta situación que se anunció hace unos días, que tiene que ver con la destitución de Fabiola García Betanzos como titular de la Fiscalía contra el Feminicidio, y el arribo de Héctor Miguel Ortiz Acosta como nuevo titular de esta Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, es un golpe en la mesa. Yo espero, siempre la expectativa es alta, yo espero que pronto veamos algo similar en los servicios periciales y en otras áreas importantes de la propia Fiscalía, pero esta es importante, y lo digo nada más rápido. ¿Quién es Héctor Miguel Ortiz Acosta, el nuevo titular de la Fiscalía contra Feminicidios del Estado de Morelos? Pues ni más ni menos que uno de los integrantes del equipo de investigación que pericialmente contradijo y evidenció que la versión de la Fiscalía de Uriel Carmona en torno a la muerte de Ariadna Fernanda en Tepoztlán había sido una muerte natural provocada por broncoaspiración. Es uno de los encargados, Héctor Miguel Ortiz, de echar abajo esta verdad de la Fiscalía de Morelos y demostrar con videos y con evidencias que la Fiscalía de Uriel Carmona estaba mintiendo, y que comprobaron que Ariadna Fernanda había sido golpeada, que había sido llevada a un departamento en la Ciudad de México, del cual salió en hombros de una persona que presuntamente participó en el feminicidio. ¿Qué manotazo en la mesa? Porque allí en esa Fiscalía, doctora, siguen trabajando las personas que participaron en estos peritajes, que dijeron que Ariadna Fernanda había broncoaspirado. Y hoy tienen como jefe a alguien que dijo que no era así y que comprobó que no era así. Yo creo que no hay pretextos para la Fiscalía. Hoy, con los cambios que estamos viendo, hay pues sí una apuesta porque pueda funcionar con personas que están muy preparadas para que puedan llevarnos a la justicia, que es lo que anhelamos, ¿no? Me parece nada más en este contexto, creo que todos los temas de mujeres los hemos ligado a que haya mujeres en esa atención, ¿no? Quizá uno de los mayores cuestionamientos es por qué se designó a un hombre
en esta fiscalía, pero creo que hay que dar un voto de confianza porque al parecer pues es una persona que está muy preparada justo para poder resolver qué es lo que necesitamos. Y porque además, digo, haciendo un poco en la analogía, se pudiera pensar que por la perspectiva de género, y definitivamente eso sirve mucho, pero la realidad es que en algunos casos, y ahí está, por ejemplo, con ADE, con Ana Guevara, ¿no? O sea, no necesariamente que sea una persona que lo vive y que lo sufre, termina siendo algo exitoso. Nuestras Entonces, 15 creo diputadas en el Congreso, mayoritariamente de mujeres de Morelos. justo, y no, nunca despenalizaron el aborto, ¿no? Entonces, creo que hay que dar un voto de confianza, me parece que se puede avanzar, y eso sí, estamos viendo cambios, pero no nos están diciendo si sobre las personas que se van hay investigaciones, cómo están dejando todo. Creo que ahí pues se tiene que poner un mayor énfasis, no es como un pacto de impunidad, ¿no? Al contrario, a No es ver qué borrón fue ni lo que cuenta pasó. nueva. Exactamente. Pedro, una institución que vale la pena destacar. Yo creo que hay responsabilidad del propio fiscal en esta última parte que dices, muy bien por el nombramiento de esta persona, pero también una responsabilidad del fiscal de presentar cargos contra las personas que se van, porque no se van, por lo menos a la vista de lo que hemos registrado en la prensa, se van bajo el cuestionamiento de haber torcido la ley y de haber cometido varios delitos que llevaron a la prisión al fiscal Uriel Carmona, por lo menos 40 y tantos días en el bote, pero también estaban más de ellos involucrados. La propia fiscal Fabiola estuvo trabajando con un amparo en la bolsa, es decir, había órdenes de captura en su contra que no se ejecutaron porque ella tenía estos amparos que le daban la oportunidad de seguir pues transitando libremente, pero que se estaba siendo investigada. Solamente para decirles, ¿recuerdan el asesinato de una joven cantante en un restaurante de la Colonia del Valle en la Ciudad de México? La mata su propio esposo, un hombre de 79 años, 50 y tantos años mayor que ella. Fue un escandalazo que durante muchos meses estuvo en los medios de comunicación, sí, sobre todo los que cubren espectáculos, y este es uno de los asuntos que aclaró ese fiscal que hoy tenemos aquí. O sea, Héctor Miguel Ortiz. Yo creo Acosta. que he escuchado que las feministas están pues en contra. ¿En contra de qué? Porque no es mujer. Bueno, Fabiola era mujer, ¿eh? Y Fabiola... y les quedó de ver muchísimo. Y les quedó de ver muchísimo. Y no he visto protestas contra Fabiola. Y no, exactamente, no he visto de parte de las feministas que digan, vamos porque independientemente de que sea mujer, la regó aquí y cometió delitos en contra de mujeres, revictimizó a mujeres. Bueno, Fabiola participó incluso en el tema de las inhumaciones de Telcingo, ¿no? Cosas de Telcingo que siguen impunes en ese caso. Bueno, pues este fiscal participó justamente en el 23 de septiembre, me parece, en esta colonia del Valle, 23 de septiembre del 22, donde se da este asesinato. Él logra, al igual que ocurrió con Ariadna Fernanda, lograr conseguir estos videos donde el exesposo trata de evadir o evade, más bien dicho, la vigilancia, y él dice, no, es que yo nunca estuve en ese restaurante. No, sí está, y aquí están los videos donde tú saliste por la puerta trasera. En el otro caso. Ajá, por la puerta trasera y te fuiste al estacionamiento directamente. Aquí están los videos, maestro. Y sí estuviste en ese lugar. Y obviamente había complicidad con pues, la gente del restaurante, que no sé si amenazada o tal vez sobornada, pues decían en sus primeras declaraciones, no, la señora llegó solita y aquí se ahogó se ahogó de tres balazos, ¿no? Así de absurdo. Se puede matar a una mujer. Entonces, este fiscal ha dado pruebas con esto y con otros casos muy controversiales, donde hay mucho poder, de que ha podido resolver estos asuntos. Ojalá y sea el caso y que mantenga esta misma línea de trabajo ahora que se ha hecho cargo de esta importante responsabilidad en la que, por supuesto, es un asunto pendiente para el Estado de Morelos. Claro. Se nos acaba el tiempo. Un comentario final, doctora. Oye, me voy a regresar quizá un poquito al tema de Morena, pero me pareció muy interesante ver el fin de semana que desde los medios públicos, en este caso Canal 11, se pudiera dar un debate en donde se criticara muy fuerte, se criticara al gobierno, se criticara sobre todo a Morena y se criticara incluso las decisiones de la doctora Claudia Sheinbaum por parte de Julio Hernández, por parte de Sabina Berman. Ver eso en Canal 11... ¿De lo del metro?
de todas las decisiones que han tenido y de las incorporaciones, ¿no? Sí. Creo que eso es importante porque los medios públicos pues no avalan lo que dice el gobierno, ¿no? Son medios públicos, son medios de todas y de todos y tienen que estar justo las voces y a veces las voces pueden ser discordantes. Esa fue una muestra y me pareció muy interesante por parte de Canal 11. Coincido y creo que eso tiene que ver, ya lo analizaremos después, fuera de incluso de la idea si quieren, pero tiene que ver con la personalidad de López Obrador que opacaba y que impedía ese tipo de debates que son muy sanos. Me parece que con López Obrador no se pudieron dar, lamentablemente, pero sí, los espacios públicos de televisión, de comunicación, de radio, deben servir para eso, me parece, para que incluso la autoridad escuche lo que sus propios simpatizantes tienen que decir respecto a sus opiniones, en mi opinión. Pedro. Bueno, yo voy a diferir de ti, pero ya después lo discutimos. Oye, pues muy afectado porque lamentablemente un hombre que ha sido congruente, yo creo que coincido mucho con lo que ha dicho la ONU, es un hombre que prefirió la sencillez y la humildad por encima del privilegio de ser gobernante, como ha sido el caso de la mayoría. Muy triste porque pues efectivamente se pierde, me parece que un hombre que hizo de la política lo que debe ser el arte del servicio y no de servirse de la política. Claro. Muy pocos ejemplos. Yo creo que alzamos la mano y podemos decir que de esta mano tenemos muy pocos ejemplos de gente que ha sido congruente hasta la muerte, de decir yo llego a servir al pueblo, y es el caso de José Mujica, que lamentablemente, bueno, pues a la edad de 89 años, el padecimiento del cáncer y también pues la edad, pues lamentablemente ha trascendido. Qué triste, y ojalá y que su ejemplo sirva para América Latina, porque ¿cuántos movimientos revolucionarios no se gestaron en América Latina? Y cuando llegaron al poder fueron una fatal decepción. Y digo, ejemplificábamos el caso, nada más por decirles un dato, de Daniel Ortega, del cual había muchas esperanzas, el líder del movimiento sandinista en Nicaragua, y que hoy, bueno, pues yo pasaría de frente y diría, yo no lo conozco. Claro. O sea, es una vergüenza de verdad para lo que está haciendo desde el gobierno, y yo creo que muchos casos en América Latina así ocurrieron. No es el caso del Pepe. Claro. Un gran legado. Coincido, lamentable, y desde acá me parece coincidimos en nuestro reconocimiento y respeto al legado de Pepe Mujica. Muchas gracias, doctora. Gracias, muchísimas gracias. Doctora Michelle Onofre, gracias Pedro Tonantzin. Muchas gracias a ustedes. Gracias al equipo de producción por hacer posible que lleguen estas imágenes y estos audios, estas opiniones hasta sus dispositivos. Nos escuchamos con más opiniones en Panorama 360 la próxima semana, la noche del miércoles. Hasta pronto. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.